Hola Iglesia, el Señor te bendiga. ¿Cómo están? Bueno, una vez más, hoy por la tarde compartiendo este tiempo de reunión. Sí, el tiempo de reunión, le damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Y bueno, la verdad que tenemos mucha carga por los que fueron contagiados de COVID, la verdad que se van sumando, así que queremos invitarte a participar de la oración, a unirte. Seguramente vos tenés algún familiar, algún conocido, algún vecino, ¿no? O te llegó de alguna manera el nombre de alguna persona, ¿no? Que está atravesando por esta enfermedad. Hay gente que está hospitalizada, está sola, está en un hotel o en una cama de hospital, Sí. o en su propia casa. Así que muchos otros fueron dados de alta, pero siguen aislados. La verdad que tratamos de comunicarnos con los que uno conoce y nos llegan la información, pero bueno, yo creo que es un tiempo para redoblar la oración, ¿no es cierto? En este tiempo Seguro. estamos en el pico más alto y sabemos que Dios sigue siendo el mismo, ¿no, Sergio? Seguro. Es el mismo de ayer, Dios de no hoy. cambia. Él no cambia, sigue haciendo milagros, sigue tocando nuestras vidas, así que tenemos que unirnos y fortalecernos los unos con los otros. Así que es más, te digo, si sabes de alguien que está atravesando con esta enfermedad, mándale un mensaje, un llamadito, un audio, compartirle una oración, ¿no? Que es tan importante sentirse acompañado. ¿Sí? Seguro, y también creo que esta es la función de la iglesia, ¿no? Claro. Porque a veces uno espera, en este caso por los pastores, y realmente hablo todos los días con personas que están infectadas, lo han estado, o en muchos casos porque tienen familiares, nos piden oración, y en forma directa tratamos de contactarnos con ellos y poder hablar. Pero qué importante es saber de que todos nosotros podemos tener esta función de estar cerca, de orar por ellos. Si tenés un contacto, como decíamos, bueno, envíanos desde ya a través del chat, escribinos, hay colaboradores, siempre lo decimos, que van a estar recepcionando ese pedido de oración para luego orar juntos, pero también es importante que te dejes usar por Dios, ¿no? Algo hablábamos ayer acerca de esto y es muy importante, es parte de poder practicar la vida de Jesús en nosotros. Eso sí. ¿Qué te parece si tomamos un momento para poder orar por todo esto? ¿Sí? Allí donde estás, acompáñanos, cerrá tus ojos y junto a los tuyos, en tu casa, con tu familia, si estás con ellos, toma un momento para buscar la presencia de Dios. Padre, venimos a ti, Señor, Señor, totalmente confiados y seguros que escuchás nuestra oración, porque nos dijiste, Señor, que donde 2 o 3 de nosotros estuviéramos juntos, sí, congregándonos por causa de tu nombre, estarías en medio nuestro. Padre, sabemos que esta oración es recibida arriba en los cielos y oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando por este tipo de situación. Padre, en el nombre de Jesús, en el lugar donde se encuentren, Dios mío, rogamos, Dios mío, que tu mano de poder les toque. Señor, llévate toda enfermedad, toda dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que este proceso de enfermedad, de dolores en el cuerpo, de espalda, Padre, sea minimizado por el poder de Dios. Señor, te pedimos, Señor, que la fiebre baje, que se detenga en el nombre de Jesús. Aquellos que sufren síntomas, Dios mío, la pérdida del olfato, del gusto, Padre, en el nombre de Jesús, ahora tu mano de poder, Dios mío, te pedimos que sea restaurado, es en el nombre de Jesús. Señor, toca las vidas, Señor. Aquellos, Señor, que están, Señor, en lugares, Señor, como hoteles, aislados, Señor, reciban, Dios mío, el toque de tu presencia. Señor, que puedan contactarse con la iglesia, que puedan entrar en un contacto, Dios mío, Señor, de poder recibir tu palabra, de poder oír el mensaje de esperanza. Señor, oramos por ellos en esta hora. Te pedimos milagros, Señor. Señor, tócalos, levántalos, Dios mío. Ordenamos a la enfermedad que se vaya, que retroceda en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Jesús. Pedimos por aquellos que están, Dios mío, en cuartos de hospital, en terapia intensiva. Señor, ahora el toque de tu presencia, Dios mío, Señor, normalice, Señor, todo cuadro, Señor, que
ha entrado, Dios mío, Señor, en severidad, cuadros agudos, ahora, Dios mío, Señor, sean recuperados para la gloria de Dios. Ordenamos a los problemas cardíacos, Señor, ahora que retrocedan. Señor, tu mano de poder les sane. Señor, te pedimos por aquellos que tienen cuadros, Señor, con problemas respiratorios. Señor, ahora todo problema bronquial, Señor, sea sano en el nombre de Jesús. Las vías respiratorias sean abiertas para la gloria de Dios. Es el toque de tu poder, Dios mío. Señor, los problemas, Dios mío, cardiológicos. Señor, ahora las válvulas que estaban tapadas, ahora, Dios mío, sean sanas para la gloria de Dios. Señor, todo problema, Dios mío, circulatorio. Señor, las venas, Dios mío. Señor, las arterias con problemas sean sanas para la gloria de tu nombre. Es el toque de tu poder. Señor, oramos por aquellos, Señor, que también tienen problemas, Señor, de tumores. Señor, los tumores en el cuerpo. Señor, todo problema de cáncer. Ahora ordenamos que retroceda. Cáncer, en el nombre de Jesús, retrocede. Ordenamos a la enfermedad que se seque en esta misma hora por el poder de Dios. Ahora es el toque de tu presencia, Señor. Sí, Señor, visítanos. Visita, Señor, a todo aquel que ha entrado, Señor, en pánico. Señor, en temor, pensamientos, Dios mío, de muerte, de desánimo, Dios mío, donde la angustia, Señor, el pensamiento, Dios mío, Señor, del desánimo, del desaliento, ha querido ganar lugar en la mente. Ahora le ordenamos, suelta la mente en el nombre de Jesús, y ordenamos, Señor, que los pensamientos sean renovados. Sean renovados de acuerdo a tu palabra. Señor, es tu palabra, Señor, la que renueva los pensamientos conforme a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que todo aquel que en este día está padeciendo, Señor, ha entrado, Dios mío, Señor, en contacto a través de amigos, de vecinos, de familiares, y ha enviado, Señor, allí su pedido de oración. El toque de tu presencia, Dios mío, conforme a la fe, le sea hecho en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, porque a todo aquel que cree, dice tu palabra, le será hecho. Amén. Lo declaramos, Señor, en esta tarde y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así. Qué bueno que es orar, ¿no? Porque claro, uno mientras ora le viene a la mente los nombres de las personas, situaciones, y es como que Dios te ve en línea y nos permite interceder por otras cosas. Y todo lo que pasa a través de la oración también, cuando uno puede expresar y sacar de adentro lo que le pasa, y nada más ni nada menos que ponerlo delante de Dios. Porque esta es la gran bendición, este gran regalo que Dios nos ha hecho, que es la oración. Es la oportunidad, es la posibilidad de llevarlo, no solo como quien lo expresa con un amigo, con un compañero, que muchas veces ya de por sí es bueno el poder sacarlo de adentro, pero la oración es algo que tiene una dimensión mucho mayor. Es presentar nuestra necesidad delante de aquel que todo lo puede. Amén. Todo lo puede. ¿Sí? Nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso. Y es tan importante, ¿sabes qué? Bueno, simplemente mencionar, como lo venimos haciendo también todos estos días, el trabajo de los hermanos que están haciendo, que estamos haciendo a través de la iglesia en las ollas solidarias que está funcionando en Ejército de los Andes, detrás de la Tira 7 y paralelamente en el Club Deportivo Brisa, también allí en Teodoro Plaza, al 3301, Teodoro Plaza y Castelli, ahí cerquita del barrio Ejército de los Andes. Bueno, están trabajando simultáneamente los días sábados a las 12:30, pero mañana también, mañana lunes a las 12:30 del mediodía y a las 17:30, 5:30 de la tarde, también en el Club Brisa, ahí hay una entrega de viandas solidarias, las viandas para todo aquel que lo necesita. Así que si nos estás escuchando, sabes de alguien que está pasando por necesidad, no dejes de enviarle este mensaje para que mañana pueda ir a buscar su ración de comida y pasar este momento que, como todos sabemos, son momentos difíciles. Pero Dios, y esto es lo maravilloso, Dios no está en cuarentena.
Dios sigue obrando, sigue Dios trabajando. sigue obrando Sí. y Él está. Lo ideal sería que no tengan que recurrir a la vianda, ¿no es cierto? Eso sería Pero en caso de ideal. necesidad, qué bueno es saber que hay un lugar, ¿no es cierto?, Claro. que está dispuesto Claro. para las personas que necesitan. Así que bueno, Tal cual. y hoy tenemos un mensaje. Sí, bueno, ayer ayer no estuviste. No, ayer no Te estuve. hiciste la rata. Hice la rata, estuvimos en un encuentro y después me quedé sin voz. Sí, no podías hablar. Sí, y a veces pasa, ¿no? Cuando ayer también algo comentábamos, el encuentro que Hermoso. comenzó el viernes a la tarde-noche, de 7 a 10 de la noche, y después, bueno, que concluyó la otra parte, la otra mitad, de ayer sábado a la mañana, de 10 a 1 del mediodía. Bueno, fue un encuentro tremendo, ¿no? Y ya vamos a tener otra fecha, así que en cualquier momento conectate con tu líder, que seguramente te va a dejar ahí anotado. Vamos a tener una nueva fecha de encuentro, todavía no la tenemos, pero bueno, tenemos que cerrarla. En el día de mañana pasado ya estamos con una nueva fecha de encuentro. Para una nueva fecha, y qué importante es lo que le decíamos también a cada uno de los encuentristas, los que participaron en esta reunión, qué importante es que uno lo pueda compartir, que uno pueda transmitir. Ayer hablábamos esto, Claro, de compartir a Jesús, ¿no? Hablamos justamente de tres principios que funcionan cuando Jesús llega a casa, porque lo decíamos que en este tiempo, entre todos los cambios que hubo en distintas áreas de la sociedad, también lo hubo en la iglesia. claro. Los templos permanecieron cerrados, ahora de a poquito se va flexibilizando para que vayan algunos, pero las reuniones, como nosotros Claro. la teníamos, congregándonos dentro del templo, todavía no lo podemos tener, pero nos congregamos en casa. Y lo que decíamos es, quizás en este momento uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Ya que uno no puede ir a la iglesia, al templo que uno supone es la casa de Dios. Claro. Tenemos que saber que la casa de Dios en realidad somos nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero ahora lo maravilloso, y es algo que es tan del corazón de Dios, es poder llevar a Jesús a la casa. Ayer hablamos de que a Jesús las casas le encantaban. Sí, ¿no? Y sí. Visitaba todas las casas. Visitaba las casas, siempre que había la posibilidad de entrar a un lugar que él veía, que él sentía, por supuesto, de parte del Padre, él se movilizaba, y uno lo ve a Jesús entrando en cantidad de casas. En todos los evangelios se relata cómo él visitaba. Donde lo invitaban, ahí posaba. Él estaba. Qué interesante, ¿no? Esto de invitar, porque cuando vos te invitan y te hacen sentir bien, vos no te querés ir de ese lugar, Claro. ¿no es cierto? Como que uno está en un estado de dispersión, ¿no es cierto? Qué bien que se Cuando te siente. hacen sentir bien, Claro, entonces vos sentís que te prepararon las cosas. es así, te Uno no sentís se va y valorado, se toma esperado. todo, se come todo. Se come todo, claro, es así, ¿no? Y qué lindo es esto, ¿no? La verdad que mientras preparábamos la charla hoy, no podía evitar recordar los comienzos, ¿no es cierto? Los comienzos de cómo uno fue introduciendo al Señor dentro de nuestra casa, ¿no? Sí, Y tal cómo- cual. Bueno, ayer hablamos... y todo lo que de- provoca. Tal cual. Sí, bueno, ese es el primer paso. Ayer hablamos de invitar, de practicar y de compartir a Claro. Jesús. Ahora, hoy hablamos, y quizá esta es la palabra de hoy, Sí. es cuáles son los beneficios de que Jesús llegue a nuestra casa, ¿no? Y eso es lo maravilloso, porque siempre que Jesús llega, algo pasa. Cuando Nada Jesús es entra igual. en un lugar, todo empieza a ser cambiado. Es trastocado todo, ¿no? Todo, Es todo, un efecto tremendo. dominó, empiezan a caer todas las cosas. Tal cual. Bueno, ayer, mira, lo que decíamos en el libro de Apocalipsis, teniendo en cuenta esta palabra, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que cuando Jesús llega, es como vos decís recién, Ale, me parece que lo que Él nos propone, cuando uno dice voy a cenar a la casa de alguien, uno no va a la casa de todo el mundo. Claro. Ni tampoco uno invita a todo el mundo. Y a veces no es que no tenga la relación, sino que la cena puntualmente habla de una intimidad. Cuando Jesús tiene aquella última cena, la tiene con 12 personas que habían caminado con Él, que habían compartido con Él y que tenían con Él una intimidad y que se conocían. La cena, yo lo siento así, es algo distendido.
Claro. Es algo relajado, es decir, como que uno va y uno tiene la oportunidad de conversar de muchas cosas. No es una conferencia. No es una conferencia. Claro, Tal cual. la conversación, la sobremesa. Cuando vos pensás en la cena, pensás en la sobremesa. Tal cual. Y cómo uno se relaja y puede hablar en todo. otro contexto. Muchas veces en otro contexto, Sí, sí. como algo más familiar, ¿no es cierto? Claro, tal cual, tal cual. Uno se abre, tiene la oportunidad de abrir el corazón. Claro. Y eso es lo que pasa cuando Jesús nos propone entrar a nuestra casa. Dice, si alguno abre la puerta, yo entraré y voy a cenar con él. Y habla en realidad de que esa casa representa una familia. Claro. ¿No? Puede que sean más, puede que seamos menos en esa familia, pero entra. Y cuando Jesús entra a una casa, mira, el primer beneficio que hoy hablábamos y que uno siente que es tan real y tan palpable, es que la verdad se establece. Es verdad. Porque la verdad tiene un nombre. Jesús. Jesús. Y cuando Jesús llega la verdad. Y la verdad es luz, Claro. es claridad. La verdad hace notoria todas las cosas. Hay veces que uno tiene dudas acerca de un color, ¿no? ¿Viste? Que dice, no, digo que verde. No, para mí es gris. Y uno está ahí y dice, prende la luz, ¿no? O uno viene a la claridad y abre completamente la ventana o sale a la luz del día. Y ante la luz, no, tenés razón, era gris, ¿no? Y uno se da cuenta de que todo, hasta lo más pequeño, comienza a hacerse notorio. Y realmente cuando Jesús llega a una casa, se empieza a ver todo. De alguna manera es como que las vendas se te caen. Lo que antes no veías, lo empezás a ver. Claro. Como que hay una nitidez, se agudiza la visión y parecería que vos decís, ¿y dónde estuve? ¿Dormida todo este tiempo? Claro. Pero esto convivía conmigo, ¿no? Seguro. En primer lugar, con uno mismo. Uno primero. empieza a examinarse sus actitudes, su manera de hablar, su manera de ser, y como que Dios empieza a separar esto que vos decís, ¿no? Porque de alguna manera lo que sí entendemos, que cuando llega Jesús, llega la verdad. Donde hay verdad, ¿qué es lo que no tiene que haber? Mentira. Entonces todo ese engaño, toda esa mentira, todo queda expuesto ante la verdad de Dios. Aparte uno tiene comunión con la palabra de Dios. Claro. Y la palabra de Dios a uno lo despierta de ese gran sueño que tenía. Que Sí, venía, ¿no? y otras veces creo que uno ve, como decías, lo que antes no estabas viendo, que pasa en distintas áreas. Puede pasar en el área económica. Es decir, uno tenía una muy mala administración, un mal manejo del dinero, se le iba la plata por todos lados, malgastaba. Sí. Incluso cuando uno llega a la verdad de Dios, uno se da cuenta que muchas veces la consecuencia, ese mal manejo, esa pérdida que uno tiene de que justamente a veces el dinero viene de un lugar que a veces no está claro. Claro. Que como decimos es espurio, que uno dice, bueno, esta plata, y bueno, lo que pasa es que la ganaba de acá, o venía de un manejo que era medio turbio, y de repente la perdía. Muchos testimonios de personas que han venido, comienzan una vida con Jesús. Jesús llega a la casa, y claro, empiezan a administrar su economía, y después dicen, yo no sé cómo es. Ahora que vine a Jesús, resulta que gano menos que antes. Diezmo, pero tengo más plata. Y uno dice, ¿cómo? El 10%, eso que usualmente nosotros sabemos, y que de acuerdo a la palabra de Dios damos a Dios, y esa administración, y muchas veces ganando menos, porque dice, tuve que dejar esto porque me di cuenta que estaba mal. Esta plata venía de algo turbio, yo lo dejé. Y ahora quizás el ingreso que tengo es menor, pero me rinde mucho más. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es que la verdad prevalece contra la mentira. Con los hijos, ¿sale? Con los hijos, con los hijos que uno, a veces hablando con un montón de madres, me dice, mirá, yo vine a la iglesia porque estaba mal, pero ahora descubrí que mis hijos están en droga, mi hija está haciendo determinadas actividades que no estamos de acuerdo, o bueno, situaciones que antes quizás la venía practicando, que yo a veces hablo con mucha gente, mira, no es que no estaba, y a partir de que vos te entregaste al Señor, esta situación aparece. Vos no lo sabías. Situaciones de abuso dentro de la casa, y viste, que por ahí que venían estando sostenidas de hace mucho tiempo, y vos decís, ahora llegué al Señor y mirá todo lo que me pasa. No, esto estaba, simplemente yo no lo veía, pero cuando Dios llega,
alumbra, Dios alumbra el lugar donde uno está. Y las cosas ocultas empiezan a ser manifiestas y suben a la superficie. Seguro. ¿No? Cuando... Bueno, chicos que a veces uno ha venido y nos han contado los padres o que se lastiman, que ustedes saben cómo es, a veces se cortan y que de repente todo eso como que estaba tapado, pero al venir y Jesús entra en la casa de uno, de pronto entra la verdad y comienza a iluminar y todo lo que estaba aparentemente oscuro, que no se veía, situaciones depresivas, internas por dentro, muy angustiantes, que la persona las tenía tapadas, ahora se hacen manifiestas. Pero lo bueno de esto es que cuando uno las ve, entonces se pueden resolver. Es así, uno puede poner las manos en el arado, en la situación, que antes uno llevaba la vida así, como pintaba, y bueno, íbamos... Trataba de poner parches, ¿no? Claro, ¿no? Pero no andábamos, no íbamos al hueso en cada situación. Pero de repente cuando Cristo llega a nuestras vidas, uno quiere que todos reciban al Señor. Y vas a tener situaciones de adversidad, difíciles, gente que no va a querer, y sin embargo, ¿no es cierto?, la luz de Dios se empieza a manifestar. Tal cual. Y sabés que tiene un poco que ver con lo segundo, ¿no? Con este segundo beneficio que yo entiendo. El primero es la verdad se establece. Lo segundo que se establece es la paz de Dios, ¿no? Me río porque me acuerdo que me habías contado un testimonio, ¿no? Pero tenés que contarlo. Un testimonio de tu casa, ¿no? De cuando Jesús llegó y aquellas cosas que estaban ocultas. Eso no se hace, así en vivo no se hace, porque hay gente conocida. Bueno, mami, ojo, esto entre paréntesis. Yo le contaba al pastor que cuando nosotros nos convertimos en mi casa, primero, bueno, estábamos con mi hermano y mi mamá éramos cristianos, mi papá no, él se resistía, pero mi papá tenía un hábito. Uno de esos hábitos que jugaba un numerito a la quinela y demás, ¿no? Y creíamos que jugaba un numerito a la quinela. Entonces me acuerdo que, claro, cuando llega el Señor, Dios no te deja pasar absolutamente nada, te da a conocer las cosas. Y recuerdo, esto lo digo así bajito, que mi mamá soñó que en el reproductor donde pasábamos las películas, que no era el DVD, era el pasacassette, encontraba numeritos de quinela. Sí, imagínate cuando me lo dice. Un sueño, claro. Un sueño, no puede ser. Ahí adentro, guardado ahí adentro. Pero la inquietud, uno tenía esa inquietud y el Señor me avisó, el Señor me lo mostró, dice mi mamá. Y era media nueva, ¿no? Éramos nuevos. Que agarró un destornillador, destornilló el aparato, el reproductor del pasacassette, levanta la tapa. Y cuando levanta la tapa, quinela, bingo, toto, bingo, chacotraga, los papeles, era lo que se jugaba en ese momento. Lo había escondido ahí mi papá porque se enojaba mi mamá si se enteraba que jugaba tanto, ¿no? Una cosa era un numerito que siempre decimos que a la luz de la palabra de Dios, las suertes o lo que llamamos sortilegio o el juego, es un hábito. Se vuelve un hábito que hoy se trata como se trata la adicción a las drogas, porque hay casos muy fuertes. La ludopatía se llama, claro, ¿no? Claro. Pero en este caso, claro, más que un numerito se gastaba todo el sueldo. Claro, y escondía todos los papeles, y había que guardarlo, porque no lo podía tirar, porque si ganaba algo, te imaginas que cómo iba a constatar si lo tiraba. Pero bueno, realmente Dios saca todo a la luz, todo a la Cuando luz. Llega la verdad. Cuando llega la verdad. Todo. Aparte éramos como un clan arrasando, ¿no? Y por ahí hacíamos limpieza, vamos, lo que no es de Dios lo vamos a tirar, decíamos. A ver, vamos a limpiar. Y de repente, claro, todo amuleto, equeco, todo volaba y ahí había situaciones, ¿no? Así que, pero, qué tremendo. Qué tremendo. Pero cuando llega la verdad, todas las mentiras se van. Qué tremendo. Los ojos que te miraban. Y bueno, estábamos orando con mi hermano, íbamos de pieza en pieza. A ver, y abríamos un cajón, 2 cajones, 3 cajones, y esto se tira, estos del pasado, estos viejos, estos del mundo, cassette, música, ¿no? Lo que había, esto a la basura. Y cuando llegamos a la habitación de mi papá,
Veíamos que arriba de la ventana, que es un lugar donde había una repisita, como para poner adornos, sentíamos que había dos ojos que nos miraban. ¿Habrá algo ahí? ¿Habrá algo ahí? Y nos subimos, buscamos una escalera, nos subimos, y había un fetiche que estaba escondido, que mi papá lo había escondido. Esto, están arrasando con todo, me tiran toda mi suerte, decía, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Lo escondía todo, pero le encontrábamos todo. Pobre mi papá. ¿No? Lo queríamos llevar a la iglesia y él decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia si tengo la iglesia en casa? ¿No? Y era así, y tenía la iglesia en casa. Hasta que finalmente se convirtió. Se convirtió y está con el Señor. Bueno, son los beneficios de tener la iglesia en casa, ¿no? Vos te reís con mi familia. Es que yo fui parte mucho tiempo de todo eso también y lo he vivido. Lo que pasa es que esas experiencias del principio son muy fuertes y tremendas, ¿no? Pero qué bueno que es que cuando la verdad llega, entonces aún las pequeñas cosas se hacen notorias y uno puede tomar cartas sobre eso, uno puede hacer algo sobre eso y él es el beneficio cuando Jesús llega. Mira, lo segundo es que se establece también la paz. Se establece la paz de Dios cuando Jesús llega, ¿no? Y como decíamos, la paz también tiene un nombre. Jesús dice, yo soy la verdad. Pero la paz para nosotros tiene un nombre y es Jesús. Por eso Jesús dice que he aquí mi paz les dejo, he aquí mi paz les doy. No la doy como la da este mundo. No según los principios, la comprensión que el mundo tiene, sino que es una paz que primeramente viene a nuestro interior. Ahora, ¿sabes qué me impacta? Yo leía un poco y siempre me marcó un poco este pasaje, ¿no? Que parece contradictorio. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34, si tenés allí tu Biblia, léelo. Mateo 10, 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y parece contradictorio, pero ¿cómo, Señor? Uno dice, vos sos príncipe de paz. Dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo que venís no a traer paz, sino a traer espada? Pero claro, Jesús estaba hablando de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando Él llega, ¿no? Cuando Jesús llega a una casa, Él viene para traer, dice, espada. La espada tiene la capacidad de cortar y de dividir lo oscuro de la luz, ¿no? Él separa lo que está en oscuridad, lo que está en tinieblas, y separa también aquello que tiene un espíritu diferente. Por eso es que, bueno, esto que vos contabas con tu papá, ¿no? O sea, a mí me pasó, en mi casa no había ningún creyente, y claro, yo llegaba y yo oraba y me quería poner a orar en un lugar, me encerraba en el baño porque nadie lo entendía, y cada vez salí del baño, ¿qué estás haciendo? Y claro, yo siempre fui de orar un poquito fuerte, ¿no? Sí. Entonces, claro, era toda una conmoción en ese momento. Pero hay gente que a veces tiene experiencias muy difíciles en su casa. Claro. Porque el resto de la familia no lo entiende, ¿qué es eso? Que ahora vas a la iglesia. Discriminan, tal cual. Se burlan, ¿no? Y a veces uno lo padece. Lo padece. Mucha gente que lo padece y dice, pero ¿cómo? Antes yo hacía mi vida y con la familia no tenía ningún problema. Ahora llegué a Cristo y parece que todo se me revolucionó. Se enojan cuando vas a la iglesia. Claro. ¿Viste? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Antes salía por la noche y no había problema. Ahora voy a la iglesia y hay problema. Entonces ahí te das cuenta que es esta división espiritual. Es el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Un choque, ¿no? Es un choque y es una confrontación constante. Por eso Jesús dice, no crean que vine a traer paz sino espada. Él se estaba refiriendo a lo espiritual. Por otro lado, el creyente que le ha recibido vive en una absoluta paz cuando encuentra y descubre y aprende a vivir en la paz de Dios. No importa lo que pase alrededor. Claro. En eso radica la paz. Que todo lo demás alrededor de uno puede estar en un movimiento, en un gran cimbronazo, pero aquel que experimenta y tiene la vida de Jesús, esa persona está en paz. Tiene los mismos problemas. Vive situaciones también difíciles, pero nunca pierde esa
paz, ese sosiego, ese descanso interior que trae el Espíritu Santo. Porque tú estás seguro que tu vida está en las manos de Dios. Tal cual. Entonces que nada te va a pasar, ni un pelo de tu cabeza va a caer si es que Dios no lo permite. Y creo que es eso que también nos permite ver el comienzo, ¿no? de la tierra y de cuando Dios hace la creación aquí en la tierra, que dice en el principio eran los cielos en el principio eran los cielos y Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas y dice que todo estaba en desorden, ¿no? Claro, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y vacía. ¿No es cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, dice, hágase la luz. Lo primero que hizo Dios, la intervención que hizo, fue separar, ¿no?, la luz de la oscuridad. Se hizo la luz y separó la luz de la oscuridad. Por eso siempre decimos que cada vez que llega Jesús a un lugar, va a separar y va a dividir la luz de la oscuridad. Y todo lo que estaba oculto va a ser manifiesto. Por eso es que decimos que aparece la verdad, pero en esta paz, ¿no es cierto? Nunca es por contienda. ¿No sí, nunca es por una pelea o para... Creo no que... es para contienda, no es para pelear, no es para debatir. Siempre uno también uno se vuelve un agente de paz. Uno como que adopta el ADN de Jesús. Él es el príncipe de paz. Y si yo tengo a Jesús, yo tengo la paz. Seguro. ¿No es cierto? Por eso dice en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, tal cual. Nosotros somos hijos de Dios por causa de Cristo, el príncipe de paz que está dentro mío. Tal cual. ¿No? Pero ¿cuál es la característica de la persona que recibe, que tiene al Señor? Que es pacificadora. Que es pacificadora. Sí, creo que es tan importante también para el creyente, para aquellos que han conocido a Jesús y hoy, como estamos hablando, dicen, no, Jesús tiene que estar en mi casa. Y tenemos esa decisión y creo que al tener a Jesús en el corazón, uno lo está llevando a su casa. Pero también poder superar esta primera etapa, donde a veces la adversidad, hay una adversidad, el revuelo, el desorden. Y hay ¿no? quien puede querer volver atrás porque dice, pero al final yo esperaba que todo me vaya bien, que todo se componga de un día para el otro. Y en realidad eso es lo que promete la religión, pero no Jesús. ¿Sí? Es decir, claro que todo va a estar mucho mejor, pero también uno tiene que saber de que uno va a entrar en una realidad espiritual donde muchas veces va a haber oposiciones y adversidades y que uno debe de superar esto, ¿no? Claro. Por eso es que muchas veces esa costumbre que hay de visitar a alguien que, no sé, que de pronto no me adivine la suerte o que yo le dé, no sé, dinero o me cobre para tratar de mejorar una situación. Eso no, Dios no tiene nada que ver con eso. No. Dios no funciona de esa manera. No es para que yo vaya y Él haga todo lo que yo quiero, sino que Dios me va a dar lo mejor de lo que yo necesito. Pero también el acercarnos a Dios tiene que ver con superar estas etapas y decir, Señor, yo estoy dispuesto a que vos ordenes. Y entonces va a ocurrir como pasó con el Espíritu de Dios, que dice que se movía en medio de aquel desorden, pero nosotros vemos la tierra y vemos la tremenda armonía que existe en las montañas, en los mares, en los ríos, en la creación de Dios, en los lugares, en los picos nevados, y que todo está en una perfecta armonía en la temperatura, en el día y la noche, en las mañanas, en las tardes, en el descanso que nosotros podemos tener cuando el día oscurece. Todo eso es parte del orden establecido por Dios. Pero ¿cuándo se da el orden? Cuando yo permito que Dios, que Jesús, ponga orden en mi vida y en mi casa. Entonces, querido hermano, esto es parte de lo que nosotros tenemos que permitirle que Él haga cuando lo invitamos a casa. Cuando Él llega, Él va a establecer la verdad y va a separar las cosas, ¿sí? Y va a permitir que se vea aquello que antes no se veía. Cuando Él llega, se establece, dijimos, entonces la paz de Dios, y uno tiene que estar preparado para que Dios entre con su armonía, y Él lo va a hacer, y tenemos que saber superar este momento y esperar en Dios. Y mira, y lo tercero y lo último, algo que es tremendo y una consecuencia gloriosa
de la llegada de Jesús es que los hogares se encienden por su presencia. Es así. Cuando llega Jesús a tu casa no va a ser la misma. No importa el caos que vos estés viviendo, poco a poco se va a ir aparejando, Dios lo va a ir ordenando, mientras vos te vas rindiendo, vas entregando áreas de tu vida, áreas de tu casa, los seres queridos, y llega un momento que el fuego de Dios te va a encender el corazón y vas a encender a todos los que están alrededor tuyo. Claro. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que en esos primeros tiempos, lo he contado varias veces, nosotros nos apasionamos en primer lugar por la presencia de Dios. Nos enamoramos del Espíritu Santo, nos enamoramos de Jesús, de la obra de Jesús que hizo en cada uno de nosotros, y la verdad no podíamos ocultarlo. Había tanta necesidad, había tanta gente que necesitaba al Salvador de su vida, Claro. al sanador, a la paz, ¿no es cierto? O sea, hay tantos atributos que uno le puede encontrar a Dios, y en Él encontramos el todo, el que puede llenar cualquier tipo de vacío. Entonces, ¿cómo no lo voy a presentar? Claro. Si lo tengo en mi casa. Claro. Entonces, tu casa, ¿no es cierto? Hay algo que también se empieza a dar, es una casa de refugio. Se transforma en una casa de refugio. Una casa de refugio para aquel que conoce, que sabe que vos tenés a Jesús en tu casa. Claro. No va a faltar la persona que un día te va a golpear la puerta y te va a decir, ¿puedo charlar con vos? Porque tiene una gran necesidad y necesita ayuda. Tu casa se va a transformar en una casa encendida del fuego de Dios, de la manifestación de Dios, de la gloria de Dios. Casa de salvación, donde vas a tener la oportunidad de hacerle la oración de entrega a mucha gente, y quizás, como nos ha pasado muchas veces, sea el último momento de su vida. Quizás yo a veces digo, qué tremendo, ¿no, Sergio? Porque a veces terminamos haciendo la oración de entrega a personas que después parten con el Señor. Claro. Entonces, qué interesante es pensar esto, que vos fuiste la que los depositaste en los brazos del Señor, y el Señor los recibe en su gloria. Sí. ¿No es cierto? O sea que tu casa tiene que ser una casa encendida de la presencia de Dios, encendida del amor de Dios, ¿no es cierto? Y de esta manera, como vos decís, yo creo que cuando uno habla de encendido, habla de fuego, ¿no? Fuego. Habla de eso que comienza a moverse dentro de nuestras casas, que está en nosotros, en todo aquel que le busca. Y claro, hay manifestaciones de esto que también tienen que ver con la libertad que se manifiesta en la casa. Como vos hoy decías, uno encuentra cosas, hay cosas que se consumen, hay ligaduras, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con lo espiritual. A veces nosotros llamamos ataduras espirituales, que a veces uno no las puede ver con los ojos naturales, pero que están detrás de personas, ligando su vida a una adicción, al alcoholismo, a las drogas, como vos decíamos hoy, al juego, a situaciones que a veces tienen cautiva a las personas. La promesa de su venida era que entre las cosas que Jesús iba a hacer era traer libertad a los cautivos y a los presos, dice la Biblia, apertura de la cárcel. Es decir, que dentro de la obra de Jesús Él llega para abrir puertas de depresión, personas que a veces son visitadas, y en esa casa una persona que estaba en la cama no se podía levantar, no quería vivir, y de pronto salta y la persona cobra en su corazón vida, ánimo, a deseos de vivir, de luchar, de seguir adelante, y eso es la obra de Jesús, solamente Él. Mira, me acuerdo hace tiempo atrás, en los cultos, en las reuniones de la iglesia, vinieron un grupo, me impresionó porque eran 5 o 6 jóvenes muy chicos. Ellos, una de las chicas que venía estaba realmente en un estado espiritual tremendo, le habían llevado a un lugar a otros, no sabían qué hacer, dijeron, sabemos, porque algo habían conocido alguna vez del Evangelio, que ella está totalmente atada espiritualmente, le han hecho un trabajo, algo pasa. Bueno, oramos por ella, se empezaron a romper cosas, ella empezó de a poco a cobrar sentido, a hablar, a entender. Volvimos, pero al hablar pudimos entender y discernir que algo pasaba en su casa. Hablé con un líder que vivía cerca, y él me dijo, sí, pastor, yo voy, no hay ningún problema. Bueno, al otro día fueron a la casa, y él entró, comenzó
a orar por la casa, y en el momento que oraba, él sintió claramente de que algo pasaba, había un trabajo, algo espiritual muy, muy fuerte, que hacía de que ellos, bueno, vieran cosas dentro de la casa y que estuvieran todos en un estado, pero en particular esta chica sobre la que se había hecho algo. Terminó viniendo desde otra casa la madre de la chica, bueno, confesaron una cantidad de cosas y oraron, y eso se rompió completamente, y todos esos chicos que estaban viviendo ahí, hijos de una mujer, bueno, fueron cambiados, fueron transformados, comenzaron a congregarse. Algo pasó en esa casa. Cambió la atmósfera. Cambió la atmósfera espiritual, y eso es lo que pasa cuando Jesús llega. Él enciende nuestra vida, pero también enciende nuestra casa, y ¿sabes? Todo eso que se enciende también se traslada y se lleva a otro lugar. Es así. Es así, yo creo que también todas estas cosas que vos comentabas, ¿no? De oscuridad y todo, también quedan tan a la vista cuando Jesús llega. Claro. Dios viene y alumbra y queda tan a la vista que yo creo que lo que podríamos dejarte en el día de hoy es decir, bueno, llevo a Jesús a mi casa, pero volvé a recorrer tu casa, volvé a orar por tu casa, orá por las camas de tus hijos, orá por la cama de tu esposo, la almohada, recorre tu casa y permitile a Dios que entre y ordene el caos, si es que hay caos. Señor, ven, invocalo, decirle, Señor, vení, ordená este caos, ¿no? Y déjalo que Él se vaya metiendo en distintas áreas de tu vida. Quizás hiciste un mal uso de la tarjeta de crédito en tu economía, gastás de más de lo que ganás, te pedís préstamo, deja que Dios entre y te empiece a ordenar. ¿No es cierto? Porque hay gente que vive endeudada, necesitas que Dios vaya ordenando y trayendo luz, que Él te traiga sabiduría, que Él te traiga entendimiento, que Él te dé dirección, porque Él es el que va a enderezar nuestros pasos, dice, ¿no? Qué bueno. Él nos endereza y nos lleva un camino seguro. Cuando Jesús entra a nuestras casas, Él quiere darnos un camino seguro, no un camino de desesperación, de temor, no un camino de tristeza, de amargura. El camino que Dios nos propone es un camino seguro, ¿no? Guiado por su presencia y por su Espíritu. Amén. Quiere decir que entonces, recordalo, traer a Jesús, invitarlo a casa, para que Él entre en esa relación de una cena, de una intimidad, es para quedarse. Y cuando Él se queda, tenemos que saber que empieza a haber cambios en nuestra casa. Y esto es maravilloso. No tengas ningún temor. En primer lugar, se establece la verdad. Hay cosas que van a aparecer, que van a salir, que van a saltar a la luz. No tengas miedo. Es parte del orden de Dios. En segundo lugar, viene la paz. Pero la paz también representa de parte de Dios, como Él dice, vengo a traer espada, ¿sí? Y no significa que la paz no esté. Jesús está diciendo, el tipo de paz que yo traigo viene con una división, viene con un corte para hacerte un bien, para que en tu casa claramente vos puedas tomar decisiones y sepas ver qué es lo mejor que podés hacer y aquello que te conviene para vos, para tus hijos, para tu familia, para tu descendencia en el paso del tiempo. Amén. Cuando Jesús llega a casa es para quedarse por generaciones. Y lo último que dijimos es que cuando Jesús viene, mira, va a encender nuestro corazón, la casa se enciende. Es un hogar encendido. Y un hogar encendido en la presencia de Dios, mira, nos va a llevar a que se queme y se consuma todo aquello que no viene de parte de Él. Y eso es maravilloso, porque Él se va a centrar en el trono de nuestro hogar, ¿sí? Y cuando nosotros vamos, alguien de la iglesia va a otra casa, lleva la paz de Jesús, ¿sí? Donde nosotros vamos, Jesús también va. Así que creo que es el tiempo para disfrutar de esto, pero también esto tiene que ir acompañado de esas decisiones. No vuelvas atrás. Amén. No volver atrás, ¿sí? No volver atrás. Deja que Él sea el Señor de tu hogar y de tu casa. ¿Qué te parece si oramos por esto, sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí escuchando, Sí. que quizás ha tenido una semana difícil, una semana de confrontación, una semana de adversidad, de lucha, Dios mío, pero aquí está tu presencia, Sí. Dios mío, para animarlos, para afirmarlos en tu camino, Señor, y para entender, Dios mío, que cuando vos llegás, viene tu reino, viene tu gobierno y tu orden empieza a establecerse en todas las áreas, y todo aquello que estaba oculto, Señor, todo aquello que no veíamos, empezamos a verlo, se empieza a manifestar. Yo te pido,
pido, Dios, que tu fortaleza venga sobre cada uno de mis hermanos, que en este tiempo ellos cobren ánimo, Señor. Ánimo, Dios mío, para recorrer sus vidas, para recorrer su casa, su familia, Señor, sus economías, Señor, y todo aquello que ellos están tocando. Yo te pido por cada uno que tiene necesidad en su hogar, en su familia. Señor, que tu paz se establezca en cada familia, que tu paz se establezca en cada hogar, Señor, y yo me levanto en contra de todo poder del diablo que se desata, Señor, en contra de las familias. Señor, todo poder de contienda, de pelea, Señor, todo poder de confrontación en esta hora, la reprendo y la echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, trae luz en nuestras casas, trae luz, que podamos ver, Señor, el estado de nuestra familia, que podamos ser, Dios mío, conocidos, Dios mío, por esta causa, y no que seamos ignorantes de lo que pasa en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro esposo, en la vida de nuestros padres, Señor. Sí, Señor. Queremos conocer, Señor, a través de la revelación tuya, la verdad de nuestros hogares. Señor, tú eres la verdad, y cuando tú llegas, Señor, tu luz ilumina todas las cosas. Por eso, Señor, yo bendigo cada hogar, bendigo cada familia, Señor, y te pido que tu fuego empiece a crecer, Señor, que empiece a crecer. Aviva el fuego, Señor, en los corazones de mis hermanos. Señor, aviva un fuego, Dios mío, y enciende los hogares, enciéndelos, Señor, para que todo aquello que no proviene de ti sea quemado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias, Jesús, por venir a nuestra casa. Gracias, Señor, gracias, porque cuando tu presencia llega, cuando llega la verdad, Señor, es para establecerse, es para venir, Señor, a traer todo lo necesario, lo que viene del cielo, lo que viene de parte del Padre para nosotros. Señor, queremos darte la bienvenida en nuestros hogares, en nuestra familia, Señor, y decirte y declarar que sos el Rey en medio de nuestro hogar. Señor, que hay un trono sobre todas las cosas, el lugar más importante. Señor, el lugar de la mayor honra es para vos, Señor. Cuando llegás a nuestra casa, como hoy decíamos, Señor, está la paz que llega. Señor, comienza el orden de parte de Dios. Señor, para que podamos vivir de una manera, Señor, mucho mejor, con una calidad mayor a lo que habíamos experimentado nunca. Y es producto, Señor, es consecuencia de tu venida, de tu llegada, Señor. Es incomparable para nosotros. No hay nada, Señor, que pueda asemejarse al momento y al día en que llegaste a nuestras vidas, al día en que entraste por las puertas de nuestro hogar. Señor, que podamos estar sensibles. Señor, yo ruego por cada amigo, Señor, por cada uno de los que nos escucha, Señor, que si alguien puede en estos días, en este tiempo, ha sentido los golpes, Señor, allí en la puerta, que vienen, Señor, a través de aquella persona que un día nos invita a recibirte en nuestro corazón. Podemos entender que ese es el día en que venís, esa invitación, abrir las puertas de nuestro corazón, arrepentirnos de lo malo, de nuestro pasado, de nuestra vida anterior, Señor, aquello, Señor, que tanto dolor nos traía, aflicciones, amarguras, Señor, de aquella vieja vida, pero que ahora la propuesta es entrar a un tiempo nuevo. Señor, entendemos, Señor, que esa invitación son esos dulces golpes, Señor, que están en la puerta de nuestra vida, pero que también, Señor, en la puerta de nuestra familia, porque hay promesa en tu palabra, Señor, que aquel que te conoce, que aquel que te invita, no solamente entrarías a nuestra vida, sino también a nuestra familia. Hay una consecuencia natural de aquel que abre la puerta de su corazón, y es que también toda la familia, todo nuestro hogar sería afectado por tu dulce presencia. Gracias, Señor, y ruego también por aquellos, Señor, que quizás no han podido pasar nunca esta etapa, que esperando simplemente bendiciones, Señor, de acuerdo a lo que querían, cuando se encontraron con una adversidad o con un obstáculo, no lo han podido superar y han vuelto atrás, Señor. Pero que en este día, Señor, puedan ser alcanzados y ser fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que los fortalezcas. Padre, te pido
Que una doble porción de tu presencia les alcance, los levante, los fortalezca de tal manera que ellos puedan caminar hacia adelante y que al encontrarse con una adversidad o con un obstáculo, con una oposición, ellos la puedan superar y perseverar caminando hacia adelante, sabiendo, Señor, que es parte del orden que traerá sobre su casa y que luego, al mirar hacia atrás, podrán ver que tú eres un Dios de bendición, Sí, Señor. que eres el Dios de los cielos, que puso armonía en el universo, en la tierra, en toda la creación, pero también sos un Dios que trae armonía sobre nuestra casa, Amén. sobre nuestra familia, Gracias, sobre la Señor. vida de nuestros hijos, de aquellos que amamos. Sí, Jesús. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias, Señor. Levantamos, Señor, tu nombre y tu presencia en medio de nuestra casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias, Jesús. Estaremos eternamente agradecidos, Señor. Y te damos toda la alabanza de nuestro corazón. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Dale las gracias. Allí en tu casa, gracias. Gracias por tu casa, gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por las personas que tenés al lado. Gracias por tus hijos, aunque Sí. quizás no los tengas hoy al lado. Gracias por la vida de tus padres, Gracias, si los tenés aún. Gracias por tus hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Cuidá este regalo de Dios en Así tu es. casa. Sí, es un obsequio. No tiene precio, no tiene costo. Él ya lo pagó. Lo compró un día en la cruz para nosotros. Porque dice que todo el castigo, mira qué tremendo, de nuestra paz para haberla conseguido un día fue sobre Él. Quiere decir que hoy lo podemos recibir de regalo. Disfrútalo. Disfrútalo en tu casa junto a los tuyos. El Señor te bendiga grandemente. Nos vemos este próximo miércoles. Recordá las 20 horas porque empezamos en agosto. Otro nuevo Empezamos el tiempo de conquista y restitución para estos 5 meses que quedan. Hemos preparado el corazón. Ya está. Preparamos nuestro corazón Para en el mes de recibir. julio y empieza el tiempo de la conquista para que Dios restituya en el nombre de Jesús. Dios te Amén. bendiga.